que se dé un reparto de utilidades en todos los niveles laborales. ¿Por qué? Pues porque por desgracia la economía en México gran parte no está en la formalidad. Cerca del 55% de los trabajadores están en economía informal y eso es un cálculo, porque al ser informal también es un poco difícil de calcular. Hay quien dice que puede ser hasta un 60%. Tengo en la línea al doctor en Derecho y asesor en materia laboral, Manuel Fuentes, para platicar del reparto de utilidades 2025. Don Manuel, gracias por tomarme la comunicación. ¿Cómo está? Oiga, muy buenos días. Muy bien, querido Luis. Pues gusto saludarte y ya escucho que andas en Roma, pero pues aquí sí se está dando gran mucho ruido del tema del reparto de utilidades. Oiga, ¿quién tiene que repartir utilidades? O sea, legalmente, ¿quién está obligado? Bueno, tanto las personas morales, estas tienen como límite el 30 de mayo y las personas físicas, estas tienen como límite hasta el 29 de junio para hacer la entrega del reparto de utilidades. Pero también, bueno, hay desde las cooperativas, por ejemplo, incluso asociaciones civiles cuando llegan a llevar a cabo la venta de un inmueble que rebasa el 5%, también tienen ellas posibilidades, o incluso, por ejemplo, cuando se dan el traspaso de alguna tienda, algún comercio, alguna empresa o demás, esos trabajadores también tienen derecho a reparto de utilidades, porque lo que pasa que dice la ley que del primer año de la creación de una empresa no tiene obligación de repartir utilidades o cuando hay un producto nuevo. Cuando hay un producto nuevo, dice la ley, dice, te doy un chance de 2 años para que tú no tengas la obligación de repartir utilidades. Pero bueno, a veces se da un cambio de nombre, un traspaso y demás, pero la actividad en esencia sigue. Entonces ahí tendrían obligación ese tipo de empresas en entregar reparto de utilidades. ¿Cuánto es lo que se debe de entregar de esas utilidades? Nos preguntan aquí en el WhatsApp, creo que es interesante la pregunta. O sea, ¿cuánto se tendría que repartir entre los trabajadores? ¿En qué porcentaje por los trabajadores? ¿Cómo se llega a ese cálculo? Que me imagino no es algo tan sencillo, debe ser complejo, ¿no? Pues ni tanto, pero Ah, no, a mira, ver. mira, ahorita te explico. Por un lado, primero tiene que ser el 10% del reparto de la utilidad que tiene el patrón. Ajá. Entonces, es el 10% primero. Pero el 23 de abril de 2021 se le puso un tope al reparto de utilidades, que no puede ser más de 3 meses, o en su Ujú. caso, el promedio de los últimos 3 años y lo que más beneficia al trabajador. Y entonces, ¿cómo se hace el reparto? Entonces, diríamos que, vamos a suponer que fueran 1 millón de pesos el que Ujú. hubiera de utilidad. Entonces, 500,000 pesos, lo que se hace es dividir ese monto entre el número de trabajadores que hay, solamente tomando en cuenta el número de días. Por ejemplo, Ujú. algunos trabajadores laboraron 200 días, otros 225, otros 250. Todos estos días se suman y entre el número de trabajadores que hay. Entonces, esto te saca un factor. Por ejemplo, los que elaboraron 240 días a lo mejor es el 0.03 y los que elaboraron 275 días es el 0.04, por Ok. decir. Entonces, ahí te saca un factor y entonces por el número el porcentaje que te resulta por tu número de días, lo multiplicas Ujú. por el salario que tienes y te resulta una mitad de una parte. Y después lo que se mete en una bolsa es todos los ingresos de los trabajadores en el último año. Entonces algunos Ujú. trabajadores a lo mejor ganaron en total 200,000, otros 250,000 y así. Y entonces se divide entre el número de trabajadores y te saca un factor. Y ese Ok. factor, también el 0.02, lo multiplicas por lo que tú ganaste en el año y te sale algún resultado. Y entonces, dijéramos en la suma de esas dos cantidades, el del Ujú. promedio días y el del promedio salarial total, te deben de entregar a ti el reparto de utilidades sobre la base de tu salario cuota diaria, no sobre la Ya. base de tu salario integrado. ¿Cuándo es la fecha límite, doctor? Bueno, para las personas morales es Ujú. este 30 de mayo. Y para las Ya. personas físicas, yo escuchaba de que decías de trabajo de personas informales o demás. Si Ujú. yo tengo un patrón que es persona física, la Ujú. persona física tendría hasta el 29 de junio para entregar el reparto de utilidades. Y aquí obviamente Ok. pues tienen que ser trabajadores, porque Ujú. pues no tienen derecho, lamentablemente, los trabajadores de honorarios. Hay algunos que son de honorarios de verdad, Ujú. pero hay otros que no son de verdad,
porque los tienen trabajando en un horario y demás, pero pues no tienen derecho a ningún tipo de prestaciones. Esos técnicamente también tendrían derecho porque hay una relación simulada, pero en general, todo trabajador con contrato de trabajo o sin contrato de trabajo, siempre que haya una relación subordinada, tendría derecho a un Ujú. reparto de utilidades. Pero fíjate, hay una cosa importante. La ley dice que se debe repartir las utilidades a los trabajadores que por lo menos hayan laborado 60 días en el último año. Ok. Entonces, a lo mejor alguien laboró un mes y le dijeron muchas gracias y demás, y a los Ujú. 5 meses lo volvieron a llamar y sumó 2 meses. Entonces, Ok. no importa que sean discontinuos o continuos, pero que Ujú. haya por lo menos laborado 60 días. Entonces, ellos tienen que Ya. estar buscando en la empresa donde laboraron para que le entreguen su reporte de utilidades. Nos dicen aquí en el WhatsApp, ¿qué pasa si la empresa no reporta utilidades, pero sí reporta, o sea, sí hace utilidades a través de otra empresa? Entiendo, es que está muy largo aquí el mensaje, y los tiene trabajando en otra empresa que no reporta utilidades. ¿Eso es un fraude a la ley o eso se puede reportar? Bueno, sí, fíjate que ahorita el SAT está muy atenta en recibir quejas de toda Ujú. persona que vea anomalías. Tú llegas a las oficinas del SAT de todo el país y entonces dice, fíjese que mi patrón tiene estas condiciones y características y yo dudo que me esté entregando el reparto de utilidades correcto, porque luego pues se dan este tipo de situaciones que trasladan a trabajadores en otro lado y entonces finalmente la empresa real se declara en ceros, ¿no? Y entonces dice, no tiene reparto de utilidades. Y fíjate que bueno, eso causa pues una enorme molestia entre los trabajadores porque se dan cuenta que sí hay producción, pero finalmente, pues al final de la historia, pues no se les paga nada. Y entonces, por Preguntan, eso el SAT tiene que ser la alternativa. preguntan aquí en el WhatsApp, ¿qué pasa? Bueno, dicen aquí, ay, ay, se me fue el mensaje, perdón. Dicen, ya estoy retirado. Podrían preguntar del tema del reparto de utilidades para quienes somos ex empleados. Sí trabajamos el año pasado, pero ya no trabajo ahí. O sea, ¿tengo derecho a ello? Sí, Está retirado. totalmente. Por ejemplo, estamos en 2025, si laboró entre el 1 de enero y 31 de diciembre de dos mil Ujú, veinticuatro más de 60 días, entonces, aún siendo pensionado, retirado o demás, puede tener derecho a ello. Incluso, fíjate que llega a haber trabajadores que van al centro de conciliación y reciben un finiquito. Entonces renuncian, ujú. dicen, yo me declaro que me han pagado todo y todo tipo de cosas, ¿no? Pero las utilidades son irrenunciables. Si no le pagaron las utilidades, aun cuando haya firmado un finiquito, Ok. tendría derecho a ello. Incluso para el caso de que el trabajador hubiera fallecido, Ujú. los familiares, los beneficiarios, la esposa, los hijos y demás, tienen derecho a recibir la parte del reparto de utilidades de la persona que falleció. Ujú. Entonces, serían los beneficiarios. Pero obviamente siempre y cuando la persona hubiera elaborado entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, podrían ellos ir a reclamar la parte que les correspondiera para ese efecto. Doctor, le aprecio muchísimo que nos regale estos minutos aquí en MBS y le pido que nos diga cómo seguirlo, además de consultar su libro que está maravilloso ahí, la guía para cuando ya te van a dar aire, que ya te van a correr. Ahí el doctor se puso a hacer un análisis pianito, paso a paso de todo lo que tienes derecho, qué puedes pelear, qué no puedes pelear. ¿Cómo encontramos el libro y cómo te seguimos, doctor? Sí, muchas gracias. Bueno, mira, se llama Manual para evitar engaños en tu liquidación y bueno, ahí están las librerías Gandhi, Péndulo, Amazon, Qué bueno. Mercado Libre, por ahí se puede encontrar. Y bueno, me pueden seguir en Twitter, es @Manuel-Fuentes M. Por ahí sería como me podrían encontrar, @Manuel-Fuentes M. Manuel, guión bajo, Manuel, pone el guión bajo, Fuentes M. Vale muchísimo la pena. Gracias, doctor. Te mando un abrazo. Buenos días. Un abrazo, buen regreso. Hasta pronto. Gracias, muchísimas gracias.